Y rápidamente nos pasamos al segundo bloque, que tiene que ver con los sistemas de producción a largo plazo, buscando la potenciación entre agricultura y ganadería, y en este caso este bloque está auspiciado por WL. Bueno, buenísimo, y ya estamos con Ricardo, que está en la gatera con la presentación a mano, que un poco vamos a seguir con este tema de la sustentabilidad, pero a partir mirado desde el suelo, que Richard es un especialista en la pala, en poder ver el suelo no solamente donde pisamos, sino un poquito más abajo y la vida que hay ahí abajo, y después seguimos con Rafa Canosa, que vamos a ver la parte más empresarial. Richard. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero cumplir con todas las expectativas que vos Santiago, me propusiste. Vamos a hablar sobre influencia de las pasturas en las propiedades físicas y químicas dentro de mi CREA, que es el CREA San Jorge Las Rosas, niveles de materia orgánica, nitrógeno total, nitrógeno anaerobio y condiciones con conductividad hidráulica saturada. Eso como a modo de presentación. Después voy a mostrar dentro del sistema productivo agrícola ganadero los rendimientos comparados de cultivos en la rotación con pasturas versus otros campos de similar aptitud, igual aptitud yo diría, que tienen agricultura sin pasturas, y finalmente los resultados comparados en un margen bruto. En principio, mi idea era presentar 2 campos, pero si no llego a tiempo, con uno va a ser suficiente. Este es el mapa de ubicación del CREA. Yo lo mostré en un relieve un poquito más exagerado del centro-sur de Santa Fe, en donde me gustaba mostrar un poco la variabilidad que tenemos en el relieve, donde tenemos situaciones de suelos muy planos, con napas muy cerca de la superficie, y en algunos sitios problemas de riesgo de erosión hídrica. En ese sentido, hemos desarrollado una serie de trabajos durante los últimos 30 años. Yo soy asesor de SECREA desde hace 32 años, y bueno, los pude acompañar y en alguna manera mostrar algunos de esos resultados. Hoy quedan 7 campos, de los cuales 4 son agrícola ganaderos, 3 agrícolas puros. Los suelos predominantemente son argiudoles. Sin embargo, bueno, hay algunos suelos un poquito más de menor ambiente de productividad, pero son los menores. Habíamos hablado de que sí, que el paisaje era en general plano, con pendiente de no más del 0,35%. Cuando existen este tipo de pendientes dentro de un campo, nosotros ya tenemos en todos los campos el 100% de la superficie con peligro de erosión sistematizada, ¿no? Con terrazas. Hoy la hemos transformado a terrazas cultivables y con sus respectivos canales de desagüe. Había hablado yo de sitios específicos con presencia de freáticas, que en los últimos años ha sido bastante problemático. Y la secuencia histórica de cultivo casi invariablemente fue soja, maíz y dobles cultivos.
Los dobles cultivos, en el último año o los últimos años, estamos haciendo trigo-soja o trigo-maíz, de acuerdo un poco a los ambientes. En ambientes muy buenos hacemos bastante dobles cultivos seguidos. Y por supuesto cultivos de cobertura antes de soja de primera, basados en vicia, en mezcla básicamente con avena. Y ya estamos trabajando con este sistema más o menos unos 7 años a la fecha. Tenemos ya por cada campo y por cada ambiente nuestros modelos de nitrógeno de trigo y maíz ya desde hace muchos años. Hemos trabajado con esto con el ingeniero Jorge González Montaner, ya desde el año 93 a la fecha. Y niveles de fósforo variables en suelo según la historia de cultivos, erosión antigua, ¿no? Y reposición de lo que estamos haciendo. Pero están variando los niveles de fósforo alrededor de entre 40 partes por millón a los peores en 14 partes por millón. Y los niveles de potasio, que originalmente en los suelos prístinos nuestros estaban en 1000 partes por millón, hoy andamos en un promedio de 400 partes por millón. Los sistemas ganaderos son a base de pasturas de alfalfa y gramíneas, con cría invernada de compra en algunos casos y otro crías invernada de propia producción, que vienen terneros desde áreas de Santiago del Estero. Y la suplementación es con grano y a veces con una terminación a corral, de acuerdo un poco a cómo están las expectativas precio-grano, valor de la carne. Y por supuesto, la mayoría de los sistemas, todos los sistemas hoy tienen agua en la parcela, o sea, están subdivididos en parcelas y cada 4 parcelas hay un foco de agua en donde los animales pueden arrimarse en cualquier momento del día. Una película o una fotografía que venimos observando desde hace ya bastante tiempo, de alrededor de, diría, 15 años a esta parte, un poquito más también, inclusive, es lo que nos está pasando con el aumento de la intensidad de las lluvias y del volumen de lluvias anuales. Ustedes están viendo ahí un patrón muy definido de pisadas de maquinarias, específicamente las más notables son las de cosecha, máquinas cosechadoras, carros que transmiten su peso a las situaciones de los lotes. Y en la foto que está ahí superior izquierda ven lo que más comúnmente se ve, que son compactaciones a nivel subsuperficial, debajo de los 5 centímetros, y muchas veces llegando prácticamente y ocupando todo el horizonte A, con una muy baja cantidad de porosidad y raíces creciendo en forma horizontal, sin poder llegar a los recursos, con lo cual hemos determinado en muchos casos y medido una baja de entre el 10%, a veces hasta el 35% de rendimiento en los cultivos. Y esto está debido básicamente a las características de nuestros suelos pampeanos, que pueden llegar a tener una estructura masiva, tienen densidades aparentes bajas, debido a una densidad baja del sólido, específicamente en los niveles de limo fino. En cambio, tiene una porosidad textural elevada. ¿Qué es porosidad textural? A medida que va ingresando agua y desalojando el aire contenido en esos poros, la presión que ejerce el agua para desalojar el oxígeno, el aire, prácticamente explota la estructura del suelo, generando esas famosas láminas que vamos viendo cada vez que uno va al lote y empieza a meter una pala en cualquier sitio del lote. A su vez, bueno, tenemos que las arcillas que tenemos son arcillas de tipo ilítico que tienen muy bajo poder de expansión y contracción, o sea que no logran regenerar un poco esa estructura. Y por supuesto, como dijimos hace un ratito, los limos finos.
Entonces, son suelos muy susceptibles al pisoteo, al efecto del agua de lluvia, y ustedes ven en la tabla de abajo, en rojo, la cantidad de limo fino sobre una base de un total de limo de los suelos para distintas localidades que pueden ir entre el 60 y el 70%, un porcentaje bastante elevado de limo fino. En ese sentido, la única manera de regenerar la estructura, ya que las arcillas son pocas en porcentaje y a su vez son de bajo poder de expansión-contracción, es agregar materia orgánica al suelo. No queda otra salida que agregar materia orgánica al suelo. Hemos tenido la costumbre, desde los últimos 30 años, de realizar análisis de distintos tipos de indicadores físicos y químicos del suelo, entre ellos el carbono. Y lo que les quiero mostrar acá es que en el eje vertical tenemos la cantidad de carbono total. Yo después en amarillo se los transformé en porcentajes de materia orgánica, y los años de agricultura continua en donde se han analizado específicamente todos estos lotes. Y fíjense que para historias como este campo Don Jorge, que tiene una historia muy, muy larga de ganadería, las praderas salen con prácticamente un 5% de materia orgánica, y a medida que se van incrementando los años de agricultura, esa cantidad de materia orgánica se va cayendo bajo un sistema en su principio de una agricultura de maíz, de soja de primera y de trigo soja. En aquel momento, bueno, no estábamos usando cultivos de cobertura. Y fíjense que prácticamente se empieza como a nivelar a partir del séptimo año, con valores que van entre el 3,5% de materia orgánica a un 2,7, 2,5% de materia orgánica. Esa es la primera deducción que tenemos. Los primeros años después de la pradera tenemos buenos contenidos de materia orgánica y después se estabilizan. Lo mismo ocurre con el nitrógeno total contenido en esa materia orgánica, donde uno ve que también alrededor del séptimo año ya empieza a decaer el nitrógeno total. Quiero decir que en los primeros años de la década del 90, nuestros sistemas de fertilización con nitrógeno no eran los adecuados. Recién a partir del año 2000, que ya teníamos bien trabajados los modelos, empezamos a reponer buena parte del nitrógeno. Sin embargo, ese nitrógeno que uno va agregando como fertilizante, es muy importante tener en cuenta de que la eficiencia de uso de ese nitrógeno no es lo mismo que un nitrógeno nativo. Es decir, el nitrógeno nativo es mucho más eficiente desde el punto de vista de el ingreso a la planta que un fertilizante que lo estamos poniendo como mucho 5 o 7 centímetros de profundidad. Y en el cuadrito, en el grafiquito de la derecha, hay una relativamente buena relación entre lo que es carbono, la relación carbono-nitrógeno. A medida que aumenta entonces la cantidad de carbono en el suelo, bueno, también aumentaría la cantidad de nitrógeno. Otro punto importante, otro indicador importante en el cual estamos trabajando ahora último, es la cantidad de nitrógeno potencialmente mineralizable, que es la capacidad que tiene un suelo de ir liberando nitrógeno a través del tiempo. Si bien sigue un patrón bastante similar al del nitrógeno total y al del carbono, parecería que el límite es un poquito antes de los 7 años, estaría alrededor de los 4 años. Esto nos permitiría ir ajustando mucho mejor los sitios de fertilización, ya que teniendo este valor, juntamente con la cantidad de nitratos iniciales, podemos especular en la cantidad de nitrógeno agregado cada año y a cada ambiente. El otro punto interesante es la parte física. Nosotros estamos convencidos que una manera de medir en forma relativamente rápida, fácil, la parte física del suelo es a través de la conductividad hidráulica saturada, que es la capacidad que tiene el suelo de transmitir agua.
Entonces les voy a contar un trabajo que empezamos a hacer a partir del año 2003 y que terminamos en 2015, donde prácticamente usamos 2 lotes en los que realizamos una pradera en el año 2003 y luego de romperla siguió, a los 4 años siguió en agricultura. El otro lote, pegado con las mismas condiciones de suelo y la misma historia agrícola, siguió en agricultura permanente, que serían las que tienen antecesor pastura, son las barras verdes, y las que tienen, que no tenemos pastura, son las barras amarillas. Hemos medido infiltración y a partir del segundo año de agricultura subdividimos en 4 y a una parte le pusimos cultivos de cobertura. En las 2 situaciones, con antecesor pastura y con antecesor agricultura. La conductividad hidráulica inicial fue de 25 milímetros hora. Medida en el 2015 con antecesor pradera y con cultivo de cobertura, prácticamente duplicó la velocidad de infiltración. Aquella situación que no tenía centero, pero que también tenía antecesor pastura, también logró llegar casi al mismo valor. Mientras que lo que fue agricultura continua, con cultivo de cobertura, lamentablemente en ese momento no teníamos vicia, empezamos más tarde, mejoró un poco, pero fíjense que entre los 25 y los 35 milímetros mucho no pasó. Y aquel sistema que siguió en la agricultura tradicional, que no tenía ni pastura ni cultivo de cobertura, prácticamente se mantuvo en los mismos valores que al inicio en el año 2003. Es decir, el sistema de pasturas nos está mejorando la provisión de carbono, de materia orgánica, de nitrógeno total, de nitrógeno potencialmente mineralizable, y nos está mejorando la condición de porosidad del suelo. Eso hace que básicamente ustedes vean que prácticamente con una historia bastante importante digamos, de 4 años de ganadería y 6 años de agricultura, siguen manteniendo las condiciones muy buenas de infiltración. La pregunta es, ¿cómo explicamos semejantes cambios físicos y químicos después de las pasturas comparado con los sistemas agrícolas más intensivos? Porque claro, dentro de mi grupo hay situaciones en donde todavía, digamos, no se hace ganadería, se hace agricultura pura, y el desafío de ellos es tratar de llegar a lograr lo mismo que en ganadería. Y esa foto que les estoy mostrando son cosas que no se ven en sistemas agrícolas, por más intensivo que sean. Se ven solamente en situaciones de salida de pastura, con una altísima porosidad y muchas situaciones de agujeros provocados por la biología del suelo, básicamente lombrices. Demonios. Bueno, entonces, les voy a mostrar una situación de cómo que a través de una sucesión de 16 años, de los cuales en algunas situaciones son agricultura continua y otros combinados con pastura, cómo es la evolución del carbono. Para un sistema de monocultivo de soja, que es el primer datito negativo hacia abajo, hay una pérdida de carbono a través del tiempo. Para una agricultura tradicional, con los rendimientos que les muestro en la tabla que está ahí arriba, apenas gana un poquito de carbono. Si realizo una agricultura intensiva, en donde multiplico la cantidad de dobles cultivos, al menos, por ejemplo, trigo, soja, cebada, soja, trigo, maíz y después una soja de primera, aporta un poquito más de carbono. Y ya cuando empiezo a meter cultivos de cobertura a base de vicia y gramíneas, se multiplica. Ahora, si en un sistema ganadero combinado con agricultura más cultivo de cobertura,
fíjense que ya prácticamente se pone casi 3 veces más el aporte de carbono. Y en la barra verde, lo que se ve es el aporte anual de carbono promedio para una producción de alrededor de 15.000 kilos de materia seca cada año. Lógicamente que esto es con un valor de partida promedio del 2% de materia orgánica. Si yo pusiera un valor más alto de materia orgánica, esto baja, todas estas barras bajan un poco más, y si estoy menos del 2%, las barras suben un poquito más. Esto es muy importante porque en realidad nos permite a nosotros jugar dentro de nuestra discusión periódica de cómo seguir con nuestros sistemas, de ir mejorando o tratando de mejorar la calidad de nuestro ambiente. Lo otro más importante es un trabajo que fue presentado en la Asociación Ciencia del Suelo, en un trabajo de la Facultad de La Pampa con la gente de INTA de Anguil, en donde ellos han evaluado distintas secuencias de cultivo partiendo de un suelo considerado prístino, que es un pasto llorón que tenía 60 años. En los primeros 20 centímetros de suelo, fíjense la cantidad. Bueno, ¿qué se comparó? Se comparó un sistema agrícola permanente, que es la primera línea que ustedes ven a la izquierda, un sistema agrícola con pasturas, dos tipos de pasturas, una con alfalfa y agropiro y la otra con festuca y agropiro, y finalmente el pasto llorón, que siguió como testigo. Se midió la biomasa de raíces que se generaban a distintas profundidades, medidas hasta 1 metro, y se vio que el pasto llorón aportaba alrededor de casi 14.000 kilos de materia seca. Las pasturas, cualquiera sean las combinaciones, en los primeros 20 centímetros alrededor de 10 toneladas de materia seca, y el sistema agrícola apenas llegaba a los 4.000 kilos. De ahí para abajo sobresalió las pasturas con gramíneas y alfalfa, que es la línea continua con cuadritos negros, en donde finalmente se despegó. Los resultados físicos y químicos que se evaluaron son muy similares a lo que nosotros encontramos, con lo cual es muy importante tener en cuenta de que el volumen de raíces aportadas son los que, a nuestro entender, y ahora lo que voy a tratar de mostrar, son los que causan un efecto positivo en el suelo. Se encontró que el contenido de materia orgánica entonces ha estado relacionado con la biomasa de raíces y en menor medida con la de residuos dejados en superficie. Esto es fundamental, y el resultado demuestra el potencial de las pasturas perennes, y más aún si se incluyen gramíneas y leguminosas, en la recuperación física, química y biológica. El tiempo de cultivo activo, esto es algo sumamente importante, en donde prácticamente uno viene insistiendo, y por ahí encontré esto, en donde es importante porque el tiempo de cultivo activo es la cantidad de tiempo en que el cultivo se mantiene durante el año verde y fotosintetizando. Entonces, una pastura es la que cumple 100% este requisito. ¿Por qué? Porque va incorporando enormes cantidades de exudados en las raíces y es una fuente constante de carbono y reciclaje de nutrientes. El resto de los cultivos, si uno piensa que un maíz va a terminar su ciclo a mediados de febrero para hacer un trigo arriba que empieza a generar algo de biomasa a mediados del mes de junio o principios de junio, entonces esa falta de cultivo o de periodo de cultivo activo es la que genera, por más rendimiento y volumen de biomasa aérea que genere, no está generando una cantidad de cultivo activo durante el año. Y finalmente, lo que nos decía Jill Clapperton en 2001 cuando nos visitó a CREA y estuvo justamente en mi CREA también, que las praderas polifíticas cumplen la función de regenerar la biología del suelo. Las funciones de la biodiversidad son directamente proporcionales a los procesos del carbono, nitrógeno, fósforo y demás nutrientes. Y, por supuesto, todos estos ritmos determinan en qué medida nuestros sistemas son productivos y sustentables. Como no me queda tiempo y yo le pensaba presentar digamos, los resultados, les comento así rápidamente
de que en los campos que le iba a presentar era que los primeros 7, 8 años los índices de rendimiento de cultivo, los rendimientos relativos de las gramíneas específicamente, son los más altos y a medida que pasa el tiempo, después de los 7 años, los rendimientos van decayendo. Y cuando queremos mostrar los resultados económicos, los sistemas mixtos nos están generando a través de una serie de medidas, a través del margen bruto, que es la medida que más cuando queremos compararnos podemos evaluar, es alrededor de entre un 6 y un 7% de mejora en el margen. Bien, yo con esto entonces creo haber terminado. Bueno, buenísimo, Richard. Muchas gracias. Además, mientras tanto fuiste contestando algunas de las preguntas. Igualmente después vemos si tenemos tiempo para otras más. Si querés dejar de compartir, así Rafa puede poner él su presentación.